Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. Claro que sí, todo está en orden. Palabras mágicas que siempre retumban en las comunicaciones de las personas cuando uno va caminando. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Qué lindo, ¿no? Tener orden en la vida. Y si no, ordenarla de alguna manera. Si es que tu vida no está como una pinturita. Indudablemente son formas de organizar la vida. ¿Cómo? Primero que todo, una buena comunicación con vos mismo. Es decir, levantarse con la disposición, con las ganas de vivir, con una sonrisa. Leer una buena lectura, tener buenas acciones, decir buen día, buenas tardes, buenas noches. La comunicación tiene que ser siempre fluida. Buscar el contacto permanente, la comunicación persona a persona. Qué bien que nos hace el hecho de tener una sonrisa, un buen movimiento, una buena condición para las cosas. Claro, ponerle alegría, poner música, la música tuya de tu vida. Y si no, agregale la música que tenés por ahí con la tecnología. O bien escuchando, ya sea una samba, una chacarera, rock, hip hop, tantos ritmos que te cambian la vida, ¿no? Depende del artista, música clásica, pero que te transforma, te da una distinción en tu vida, te da alegría. La musicoterapia, que también es terapéutico obviamente y que se utiliza para muchas enfermedades, para muchas condiciones. Inclusive en muchos discapacitados se trabaja hoy en día con la música. Empezá tu vida, empezá de alguna manera poniendo en orden tu vida. ¿Y cómo? Ya sabés, con una sonrisa, con la música, con la alegría, con las buenas noticias, sacando todo lo tóxico que te perturba en tu vida. Si estás con mala onda, cambiala de alguna manera, poniéndote en orden con las cosas buenas de la vida. Cantándole a la vida y diciéndole: buen día, buenas tardes, buenas noches, te quiero, un abrazo, un beso y buenos mensajes. Las distintas temáticas de este programa, dentro de ellas, higiene y seguridad. Higiene y seguridad en el trabajo, enmarca las leyes 19.587, 24.557, ley de riesgo del trabajo. Y hablar de riesgos, hablar del uso de los agroquímicos. Los trabajadores que no tienen a veces esa visión de la prevención. ¿Qué hacer? El qué hacer para que no te produzca una enfermedad o alguna complicación en tu salud. Para hablar de esta temática, bueno, invité a un destacado profesional de nuestro medio, quien nos va a ilustrar sobre el tema, un licenciado en siniestros, el licenciado Carlos Toconás. Un placer de tenerlo acá. El placer es mío, el placer es mío estar nuevamente. El uso de agroquímicos, qué tema tan
Sí, realmente es un tema bastante complicado, ¿no? Porque pasa también por la concientización. Exactamente. Usted dijo una palabra clave. No hay visión de parte de los usuarios de los agroquímicos en cuanto al nivel de riesgo que representa esa sustancia al momento de ser utilizadas. Es por eso que siempre es conveniente recordar cuáles son las medidas preventivas para el uso, para el almacenamiento, para la destrucción de estos elementos una vez utilizados. Entonces, las normativas que vienen a nivel nacional a través de SENASA están generando ese tipo de controlor. Y se basan específicamente en que tenemos que darnos cuenta para reconocer en qué momento compramos, por ejemplo, un determinado material, una determinada sustancia que vamos a utilizar en el agro. Entonces, esos son casos muy particulares. Comprarlo, reconocerlo, verificar cuáles son las características que tiene o para qué lo vamos a usar. Una situación particular, en nuestras viviendas pasa lo mismo. Nosotros vamos a cualquier local comercial que pueda vendernos a nosotros un hormiguicida. Algo sencillo. Un hormiguicida, vamos, compramos el potecito, 250 mililitros, vamos, usamos. Pero nadie se da cuenta del prospecto de allí. ¿Qué es lo que pasa? Va la gente, utiliza el mismo potecito que ha adquirido y empieza a regar sobre la línea de hormigas que llega hasta donde está el hormiguero, vuelca todo este veneno, esta sustancia, y bueno, por lo tanto es una concentración muy grande, la dosificación que se dio es enorme, y el otro día hay serios problemas. Cuando se hubiese leído, dice, este líquido, ¿sí?, lo tenemos que mezclar en 20 litros de agua, o 10 litros de agua. Lo usamos puro y por lo tanto los efectos son notorios. Entonces ahí pasa el tema de lo que claro, sería la prescripción. Las prescripciones, exactamente. Claro, es lo mismo que cuando le decimos el uso de la lavandina, sí, para el agua, y que tiene que ser 2 gotitas, bueno, y la gente le echa un para chorro. Para estar más seguro, le hace un chorro de lavandina y no, eso puede ser tóxico. Por supuesto que sí, la generación de los gases son los gases, los vapores que están emanando de allí, son los que más riesgo van a generar. Entonces, por esa misma razón, la toma de conciencia viene antes de usarlo, conocer cómo se lo va a usar. En la compra misma tenemos que identificar cuáles serían los efectos posteriores que habría. Y en los mismos, por ejemplo, en el agroquímico, los mismos potes en donde se vende la sustancia tienen una determinada cartelería, una marbete de seguridad que se le pone, en donde se indican colores dándose el nivel de riesgo. Por ejemplo, los rojos son extremadamente peligrosos. Y así pasamos al amarillo, al azul, al verde, ¿no es cierto? De acuerdo en el paquete tiene el color. En el paquete van las coloraciones. ¿El rojo? ¿Sí? Extremadamente peligroso. Sí, y también inclusive el menos peligroso. Es como el semáforo. Exactamente, sí, pero vamos bajándolo, pero vayamos al punto verde, dice, poco probable que la intoxicación o la severidad que pueda tener la sustancia. Pero en ese caso va a depender mucho de la variabilidad biológica de las personas. En cuanto a la resistencia que puede tener un menor, no es lo mismo que una persona adulta o una persona que ya está adecuada o está acostumbrada a contactarse con eso, de tener contacto permanentemente con esa sustancia. Entonces, de allí no dejan de ser peligrosas, Y, por supuesto, en el uso. Por ejemplo, muchas veces las famosas mochilas manuales que se las lleva a la espalda, ¿sí?, tienen su característica, su nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos en horarios que no son adecuados, ¿sí? A veces las mezclas se las hacemos sin ningún tipo de protección respiratoria. Entonces muchas veces eso también genera riesgo por parte de las imprudencias que genera la persona, por desconocimiento o por malos hábitos. Y al tener malos hábitos laborales no lo podemos nosotros sacarlo ya cuando tenemos 50 años. Ya cuando viene mañero. Ya cuando viene mañero, exactamente. Ya viene mañero. Ya viene mañero y no se lo puede sacar, ese tipo de situaciones. Y son muy, muy complicados. Son muy complicados porque esos malos hábitos de trabajo, por ejemplo, una vez que termina de hacer la fumigación o el asperjamiento de la sustancia sobre el material o sobre los almácigos, la misma ropa que suelen llevar, la llevan a su casa. Y esa ropa está contaminada. Y esa ropa pasa a ser lavada junto con la ropa de la vivienda, o sea, de los que están viviendo. Contamina. Y sigue la contaminación. O sea, la cadena se tiene que detener en el mismo puesto de trabajo.
¿sí? Entonces, ese criterio tiene que reconocer las personas que hoy en día la higiene y seguridad de trabajo tiende a reducir esos tipos de esas carencias que existen, pero en la toma de conciencia del parte del trabajador. O sea, hay obligaciones para uno y para otra parte, tanto el empleador como el empleado. Entonces cada uno tiene que asumirle esas responsabilidades para ser coherente en el resultado de la empresa. Claro, hay que ser firme Exactamente. en la decisión, porque muchas veces también fallan los empresarios, porque si ven que es medio mañero, que no cumple con las normas de prevención, bueno, no hay que ponerlo. Directamente se lo saca y se pone otro, de que sea consciente de la tarea de que está realizando. Mejor explicado imposible. Lo que pasa es que muchas veces sucede esa situación, ¿no? A veces no hay una toma de conciencia recíproca. Quien va a dar los elementos necesita que el hombre se proteja, que conozca eso. Los EPP. Los EPP. Los elementos de protección personal. Exactamente. Que son tan necesarios y que hay que utilizarlos. No es cuestión de que se los den, se le da el protector para que respire mejor, para que el tóxico no aparezca. ¿Y qué hace la persona? No le da importancia. A veces se lo sacan porque me molesta esto, no puedo respirar. ¿Cómo es eso? Ese es mañero directamente. Si estamos protegiendo a la persona, no es posible de que no cumplan con las medidas de protección personal. Exactamente. Ocurre con las plantaciones de tabaco, o bien en las hortalizas, sí. Gente que trabaja. Hay elementos, bueno, acá se utiliza el carbamato, sí. El carbamato, a gran escala, ¿no? Sí, acá se utiliza muchísima se utiliza muchísima cantidad de sustancias, pero de acuerdo al tipo de plantación que se tiene. Entonces, con esa característica, el obrero tiene que saber cuáles son los efectos, cuáles serían las consecuencias en el mal uso de esas sustancias, ¿sí? Entonces, si uno tiene conciencia del peligro con lo que se va a manejar, es mucho más fácil reducir los riesgos. Entonces, con ese criterio, el hombre puede darse cuenta de que si yo tengo, supongamos, el tema del peligro y riesgo, yo sé que hay una víbora allá, me acerco, la molesto, el riesgo es muy alto. Si yo paso de largo, sabiendo que está la víbora, paso de largo, no la daño. Ni siquiera el riesgo se me genera hacia mí. Lo mismo pasa con la sustancia. Si el hombre conoce con qué se va a manejar, ¿cierto? Entonces sabe tomar las medidas de distancia para mayor protección y evitar los riesgos. Eso es un criterio bastante particular, porque ¿cuáles son las sustancias que se utilizan generalmente? Desde todos los fungicidas, herbicidas que se pueden utilizar hoy en día, cualquiera de ellos va a generar un nivel de riesgo aparentemente notorio, ¿sí? Pero a la hora de seleccionar hay que tener conocimiento con un asesoramiento, obviamente, de un profesional. O no dar nombres comerciales sería... No, pero sí más o menos que ellos conozcan... Como el carbamato, por ejemplo. O sea, que vayan conociendo lo que son, que vayan conociendo medianamente la amplitud que se tiene, las opciones que hay, la efectividad que va a resultar en el uso de las determinadas plantaciones para determinados insectos, orugas, lo que sea, lo que se quiere... A ver, yo soy el obrero y Carlos es el que me asesora. Entonces, yo obviamente tengo que tener una mochila atrás, sí. Y con la manguerita, sí, ¿así? Exactamente. Así veo yo siempre, y algunos se ponen... Una mascarilla. La mascarilla, la mascarilla. Se ponen acá y ellos están echando... Sí. ¿Está? ¿Qué más? En la mano. Primero, los guantes. Sí. La protección de ropa. La ropa se tiene que estar protegida con un material impermeable. O sea, hoy en día existen que son materiales desechables, cubre la cara para que uno pueda tener ya sea una gafa de protección, el barbijo de respiratorio, ¿no es cierto?, de protección respiratoria, y el equipo de nivel 2 para que de esa manera lo proteja. Tiene que ser impermeable. ¿Por qué razón? Porque toda la sustancia, es más, las malas costumbres te llevan a la persona a hacer un rodeo a veces sobre las plantas, y en la dirección de viento te está llevando la misma sustancia que está asperjando, lo lleva sobre el cuerpo. Y si no tengo esa protección, que es un material impermeable, va a ser absorbido por la ropa o la tela común que está utilizando él en su diario trabajar, ¿no? Entonces, por esa razón hay que ser
consciente, primero ver la dirección del viento, los horarios que se tiene que hacer. Los ojos. La protección ocular a través de unas gafas que se pueden utilizar. Muchas veces se deja de lado, eso no me va a hacer nada. Eso es, esa es la mala costumbre, el exceso de confianza. Por supuesto a serios que sí. accidentes, ¿no? Seguro que sí. El exceso de confianza, nunca me pasó nada, nunca me va a pasar nada. Mentira. ¿Sí? No podemos estar seguros de lo que nos puede pasar. No sabemos el futuro tampoco, así que por esa misma razón, no es meter una cápsula de temor, pero reconocer el peligro es válido. ¿Por qué razón? Si yo me doy cuenta de que esto puedo evitar, lo evito, no hay ningún drama. Pero si yo estoy acostumbrado a seguir golpeándome con eso y no me doy cuenta de los efectos que me está trayendo esa sustancia, es seguro que en un momento determinado voy a tener efectos bastante activos, ¿no? Es lo que pasa con una persona que está trabajando en forma activa. Durante 30 años de servicio está acostumbrada a las mismas actividades. Deja la parte activa, pasa a lo pasivo y no tiene actividad. Sí. ¿Qué pasa? Vienen los bajones, vienen problemitas y un montón de... Porque olvida el riesgo. Exactamente. Olvida el riesgo. Y eso es lo que nunca hay que hacer. Exactamente. Bueno, licenciado, un verdadero placer. Usted ya es un miembro de esta casa, así que ya en otra oportunidad vamos a hablar de otro tema. Desde ya, muchas gracias. Un placer para mí. Y ya sabes, como dice el licenciado Carlos Toconaz, hay que despertar la mente, hay que estar atento a todas las señales de peligro, porque siempre cuando se utiliza elementos de agroquímica hay que prestar atención a la prevención. Estamos en clases. Obviamente hay que apagar el celular. Nada de ruidos molestos. El televisor apagado, la computadora apagada, todos en silencio, porque hay alguien que está hablando. Aprendamos a respetar a quien está hablando. Nada de murmullos por ahí. Vieron que la gente por ahí se torna irrespetuosa. Ustedes no, por supuesto, porque ya están callados y están aprendiendo con Anselmina, que es nuestra nueva compañerita. Anselmina. Claro, está en la parte posterior de su cuerpo humano. Fíjense en toda la característica. Posterior, y si la damos vuelta, si nos quiere seguir enseñando, nos vamos a ver la parte anterior. En este caso, está embarazada, de varios meses, ya está por parir, por tener el parto. Pero vamos estudiando las partes del cuerpo para que tengamos una idea cabal realmente del cuerpo humano. Recuerden ustedes que esta es la parte superior y se llama cabeza. Y la parte posterior es el cráneo. El cráneo. Si seguimos bajando, si seguimos por esta parte, tenemos que acá está la masa encefálica, o sea, todo con neuronas. Y entonces tiene una prolongación todo el encéfalo, o sea, ahí pensamos, ahí razonamos, le damos distinción a nuestra vida y tenemos las emociones, tenemos todo nuestro funcionamiento. Además se controla la vista, el oído, todo. Es una caja en donde indudablemente ahí están todas las funciones que luego continúan por lo que se denomina la columna vertebral, que lo va protegiendo. Recuerden ustedes que los huesos protegen. Por dentro hay algo muy importante como el encéfalo y en este caso, en la columna vertebral, por dentro
va la médula espinal, que va llevando todo lo que pensamos acá, lo va llevando por acá. Y luego se va a ir a través de unos como cablecitos que se distribuyen, que van hacia arriba y hacia abajo, llevando todos los movimientos y todo lo que pensamos y todo lo que queremos hacer. Se llaman nervios, esos cablecitos que estábamos hablando. Entonces lleva todo, por eso es que si yo pienso que voy a mover el dedo, pienso y luego mire todo el movimiento que tengo que hacer. Lógicamente que eso tiene que tener sano, porque si hay alguna enfermedad en toda esta parte o un traumatismo, eso se lesiona y no se repara jamás, porque las neuronas no se reponen. No es que vamos a cambiar una y muere una y se repone y funciona otra. Por eso es que cuando se destruyen, luego ya las funciones, o sea, los nervios, los cablecitos, ya no funcionan. Ahí viene la parálisis, el hemipléjico. Empezamos ya a hacer todos los análisis de distintas categorías. Entonces, tener en cuenta que los huesos son parte integrante de nuestro cuerpo y sirven para la estructura y para los movimientos del cuerpo. La estructura, movimiento y, como les decía, protegen las funciones más importantes y vitales del cuerpo. Todo esto son huesos. Si como una paleta, así dicen, esa es la paleta, se denomina omóplato o escápula, estos que están acá, omóplato o escápula, que están en la parte posterior del tórax. El tórax viene a ser la parte que sigue a una estructura que estábamos viendo acá, que era la columna vertebral, la primera parte que forma el cuello, que se llama la columna cervical. Y luego sigue entonces el tórax, en donde en la parte posterior tiene la columna vertebral, que se llama dorsal, que tiene 12 vértebras, como los 12 apóstoles, para que se acuerden. 12 vértebras. Y a los costados, acuérdense que están los omóplatos o escápulas. Desde la columna dorsal nacen las costillas, que son 12 de cada lado. Si seguimos repasando la columna vertebral, nos encontramos que viene una parte más abajo, que forma, si es hacia adelante nos encontraríamos con el abdomen, donde Anselmina tiene el embarazo en este caso, pero puede no estarlo. Entonces, si nos vamos a la parte posterior, nos encontramos con entonces la columna lumbar. Y luego la columna termina también con los huesos, en los huesos sacro. Y luego el coxis, el huesito pequeñito, el huesito de la alegría, como le dicen. Toda una conformación y estructura ósea que hay que conocerla. Saber que esto tenemos que mantenerlo lo más derechito posible y la cabeza para arriba. Así como si fuera un gallo coqueto. ¿Para qué? Para que la cabeza esté bien para arriba y mantenga la dirección correcta en el cuerpo humano. Dale unas buenas condiciones a tu vida, es algo fundamental. De vos depende y hay que aprender como aprendimos con Anselmina. Grupo MED,
Un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo Med. El mensaje que tanto estás esperando. El leer siempre hace bien. Una buena lectura. Por eso estaba leyendo esto y me parece tan interesante y quería compartirlo con vos. En este librito pequeñito que tiene una frase hermosa que dice: preferible es el hombre de bien al hombre acaudalado. Mejor un hombre que necesite de riquezas que riquezas que necesiten de un hombre. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.